Y vamos a hablar en esta mañana acerca de algo muy importante, en el cual estamos todos involucrados, en el uso responsable de nuestra lengua. Amén. El uso responsable de nuestras palabras. Y hemos leído en Santiago capítulo 3, del versículo 1 al 12. El libro de Santiago, mis hermanos, es un libro en el cual el propósito es exhortar a los creyentes a poder dejar la inmadurez espiritual y caminar en pos de la madurez espiritual. Y en ese sentido va a hablarnos acerca de la lengua, las palabras. Puede decir la lengua, otro dice la boca, de la abundancia de la boca, o nuestras palabras. En este caso Santiago usa la lengua. Ya en los primeros capítulos, capítulo 1, ya ha hecho algunas exhortaciones previas. Santiago 1:19 nos ha dicho: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír y tardo para hablar y tardo para airarse. Ya nos está llamando la atención a que no seamos ligeros con nuestra lengua, con nuestros labios. Que nuestro enojo no sea el motivo para abrir nuestros labios y dar palabras que dañan, que ofenden. Santiago 1:26 nos ha dicho también lo siguiente: si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que se engaña su corazón, la religión del tal es vana. Si alguno se cree muy consagrado, si alguno se cree muy santo, si alguno se cree muy piadoso, muy devoto, si tal vez alguno se está creyendo a sí mismo de esa manera, cuidado, vea cómo está su lengua. O si alguien se cree ya maduro espiritualmente, ¿cómo está su lengua? Mire, si usted se cree ya alguien en la iglesia o en el camino del Señor, dice, y no refrena su lengua, se está engañando a sí mismo. Esa espiritualidad es vana. Y ahora ya en el capítulo 3, los primeros 12 versículos, va a hablarnos más específicamente. Va a darnos exhortaciones primero, el versículo 1 y 2, una exhortación y una advertencia a los creyentes a madurar espiritualmente. Dice así, versículo 1: hermanos míos, no os hagáis maestro mucho de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Una exhortación a los creyentes, que no nos autoproclamemos maestros o pastores tal vez. A veces hay hermanos un poco inmaduros que comienzan a autoproclamarse, ¿no? Alguien le dijo, oye, qué bien enseñan la palabra. Uy, sí, ya soy maestro, dice, ¿no? Y quieren ellos mismos que los reconozcan como maestros, como pastores. Eso es un signo de inmadurez espiritual. Querer que me reconozcan como tal o cual ministerio o ministro. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario ciertos requisitos. Si usted tiene algún don, algún ministerio que Dios le ha dado, sirva al Señor. Y no va a ser usted con su lengua quien se va a autoproclamar que tiene tal o cual don o cual ministerio. Va a ser la iglesia que va a ver sus frutos. No va a ser sus palabras, sino va a ser la iglesia quien va a ver en usted el liderazgo de la iglesia y va a confiar tal ministerio en sus manos. Por tanto, guardemos nuestras palabras de autoproclamarnos como ministros, ya sea de la palabra o pastores o en cualquier otro ministerio, si Dios no nos ha llamado, si Dios no ha confirmado algo. El creyente maduro espera en el Señor. Puede haber mucho deseo de servir, pero sujétese al liderazgo, a la autoridad dentro de la iglesia. Luego viene la advertencia en el versículo 2, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Aquí viene ya una exhortación más. No, todos ofendemos muchas veces. A veces sin querer, pero ofendemos a veces. Pero dice, tenga en cuenta esto, iglesia, tengamos en cuenta todos nosotros. Si alguno no ofende en palabras, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Hermano, dice el Señor Jesús que de la abundancia del corazón habla nuestra boca. Generalmente lo que tenemos en el corazón expresamos. A veces decimos, ¿por qué hablaste así tan duramente? Es que tuve cólera, pues. Estuve enojado. ¿Qué había en su corazón? Cólera, enojo. Habló y expresó lo que había en su
corazón. Entonces nosotros debemos cada día despojarnos de todo lo malo, de todo lo que es la naturaleza carnal pecadora. Debemos abstenernos, luchar, despojarnos y no dejar que el pecado, la maldad llene nuestro corazón, el resentimiento, el enojo. Es algo que constantemente debemos luchar y debemos santificarnos. Y dice, si alguno puede controlar su lengua, puede también controlar sus pensamientos, puede controlar sus emociones y sentimientos. Puede que le venga un deseo malo, un sentimiento malo de contestar a alguien, pero si usted es un cristiano maduro, una cristiana maduro, va a refrenar su lengua primero. Como dice nuestro pastor, muérdase la lengua, nos dice, amén. Y al refrenar nuestra lengua, suponiendo que nuestra carne se alzó en un momento, vamos a poder meditar en ese silencio y decir, Señor, perdóname. No está bien que reaccione así. Tal vez le han hecho alguna injusticia, algo malo, pero no es bueno que usted reaccione atacando. Por eso, el refrenar nuestra lengua nos va a llevar a controlar nuestros pensamientos, nuestras emociones. Por eso dice Proverbios, ¿no? Cuando todos callan, hasta el necio pasa por sabio, dice. Es bueno tener dominio sobre nuestra lengua. Y aquí nos dice esto: si alguno no ofende en palabras, si alguno puede tener control sobre sus palabras, su lengua, este es varón perfecto. Hablando en el sentido de que el modelo de perfección es Jesucristo. Amén. Él es el modelo de perfección y tenemos que seguir ese modelo. Cada día debemos ser más como Él es. Bendito sea el Señor, ¿no? Entonces, hermano, lo que creemos, lo que pensamos, generalmente eso hablamos y eso hacemos. Debemos controlar, un llamado a la iglesia, a nosotros, a controlar nuestras palabras, que de ahí va a ser motivo para refrenar los pensamientos, nuestras acciones. Luego sigue ya en el versículo 3 para adelante con ilustraciones prácticas de lo que es el uso de la lengua. La primera ilustración está en el versículo 3 y 4. Va a ilustrarnos de manera positiva lo que puede hacer nuestra lengua, nuestras palabras. He aquí, nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas por un pequeño timón, por donde el que las gobierna quiere. Dos ejemplos positivos para hacernos entender lo que la lengua puede hacer. Y pone el ejemplo, el freno que le ponen a los caballos en la boca de los caballos para dirigirlo a la derecha, a la izquierda, hacia adelante, o frena. Con algo tan pequeño como es ese freno, se puede dirigir a una bestia como el caballo. Esto nos da a entender, nuestra lengua pueden dirigir todo nuestro actuar, nuestro pensar, nuestro caminar. Entonces es importante, las palabras pueden ser como ese freno del caballo, que puede hacer grandes cosas positivas, buenas, para bien, para bendición de muchos. Y eso es lo que Dios quiere para usted y para mí. Eso ocurre cuando cada día vamos madurando espiritualmente. Nuestros labios tendrán freno para ser de bendición para muchos. Luego pone otra ilustración. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Así como a un caballo, una nave también tan grande, con tanta bendición que llevan los barcos, llevan alimento, llevan pasajeros, solucionan muchos problemas. Sí, así de positivo y bueno puede ser nuestra lengua usada con madurez. Luego va a ilustrarnos ejemplos negativos de la lengua. Para entenderlo mejor, nos va a hablar en el versículo 5 de la siguiente manera. Así también la lengua es un miembro pequeño. La lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Si bien la lengua puede ser de gran bendición, pero esa lengua también puede ser para destrucción terrible. Miembro pequeño, pero así como un pequeño fuego puede incendiar todo un bosque. Alguien se olvidó, los fumadores dejaron una colilla de cigarrillo en un bosque y eso generó tremendo daño. La economía de un país puede venirse abajo, puede ser golpeada por un incendio forestal, por algo tan pequeño. La lengua puede causar daños muy grandes. A nivel familiar puede causar grandes males.
A nivel de trabajo, ¿cuánta gente a través de esa lengua ha hecho mal a un compañero de trabajo para sacarlo, para hacerle quedar mal? A nivel de la sociedad, ¿cuán mal es usada la lengua? ¿Y cuánto daño se hacen los hombres los unos a los otros? La lengua es un fuego, dice el versículo 6, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. La lengua es terrible, puede causar cuánto daño, cuánto fuego, pero también esa lengua un día va a ser castigada, va a ser inflamada por el infierno. No quiere decir que nuestra lengua nomás va a estar en el infierno quemándose como en una parrilla. No, aquí está personificando a la lengua. La lengua, cuando dice la lengua, no lo aislemos una lengüita por ahí, no. La lengua representa a todo nuestro ser, a toda la persona. Cuando dice, y esta un día va a ser inflamada por el infierno, quiere decir, la persona que habló y dijo esas palabras, un día va a estar sufriendo el castigo del infierno. Claro que si no se arrepiente y no entrega su vida a Cristo, sigue en sus pecados, un día sufrirá el fuego, el castigo, el juicio del infierno por causa de la lengua. La lengua puede dañar, puede llevarnos, condenarnos, pero también puede salvarnos. ¿Se acuerda lo que dice Mateo 12:37? Dice lo siguiente: porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras también serás condenado. Esta lengua nos puede salvar. Cuando usted entrega su vida a Cristo, reconoce sus pecados, lo confiesa y recibe a Cristo como su Señor y Salvador, esta lengua nos sirvió para eso, para salvación, pero también puede ser para condenación. Si es que con esta lengua rechazamos la gracia, la misericordia de Jesucristo. Luego, Proverbios 26:20 dice, sin leña se apaga el fuego, y donde no hay chismoso cesa la contienda. La lengua es como la leña al fuego. Un chismoso, ¿cuánto mal puede causar en una comunidad? Puede causarlo en la familia. Un chismoso en la familia es terrible, ¿verdad? Un chismoso en el trabajo, terrible. Y si son más, peor todavía. Y un chismoso en la iglesia es más todavía. Entonces, acá hay una exhortación para nosotros, una advertencia. Cuidado con la lengua, puede dañar. ¿Cuántos hogares se han roto, hermano? Por un chisme, una mentira. ¿Cuánto daño se ha hecho una familia? Entre amigos, amistades de años se han roto por causa de la lengua. Poder en el nombre de Cristo. Dios nos ayude a poder cada día tener control, dominio propio, usar con responsabilidad nuestra lengua. Recordar sobre todo que somos hijos de Dios, nuevas criaturas. Luego va a ilustrarnos de lo indomable que es la lengua del ser humano, ojo, pero sin Cristo. Toda la ilustración negativa es sin Cristo. Entendamos eso. No está diciendo que así debe ser. Qué triste, hermanos, la lengua nos domina. No está diciendo eso. Está mostrando, ilustrándonos lo peligrosa que es una lengua sin el dominio, el control del Espíritu Santo de Cristo en su vida. Dice el versículo 7 y 8, porque toda naturaleza de bestia y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Esto es sin Cristo. El hombre ha podido domar y dominar todo lo creado, pero aquí dice que los seres humanos no han podido domar la lengua. No han podido domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Esto es al mundo sin Cristo, al mundo que no tiene dominio propio. ¿Actuaremos como el mundo si usted y yo tenemos a Cristo en nuestro corazón? De hecho, que no. De una u otra manera, el creyente somos llamados a tener dominio sobre nuestra lengua. Y aquí luego en el versículo 9 y 10 nos va a ilustrar de lo antagónico que es la lengua, la contrariedad que puede haber en el uso de la lengua, y esto ya va más directamente para los cristianos. Luego de haber explicado el panorama general de la lengua, lo beneficioso y de bendición que puede ser la lengua, lo terrible y perverso y malvado que puede ser el mal uso de la lengua, y lo difícil que ha sido para la humanidad domar su lengua.
ahora va a hablarnos a la iglesia y va a exhortarnos directamente acerca del uso contradictorio que a veces los cristianos nos dejamos llevar por nuestra carne y la usamos de manera inadecuada nuestra lengua. Mire lo que dice el versículo 9. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. A veces ocurre eso. Cuando dejamos que nuestra carne crezca, cuando permanecemos en un estado de inmadurez espiritual, ocurre eso. Estamos en la iglesia adorando a Dios como un culto como hoy, bendiciendo a Dios, glorificando a Dios, alabándole, pero salimos de aquí, nuestra carne es incitada por el tentador, por las tentaciones, y nos enojamos y reventamos, arremetemos con nuestra lengua, enojándonos, insultando muchas veces, maldiciendo, hablando mal de otros. Esto ocurre. Y aquí viene la exhortación para nosotros. Dice, de una misma boca proceden bendición y maldición. No está diciéndonos que debe ser así, ni que es así, ni que nos contentemos que así son las cosas. No, está describiéndonos la triste condición del creyente inmaduro aún. Y nos debe llevar a reflexionar y a ver que tenemos una necesidad de llenarnos más de Cristo, llenarnos más del Espíritu de Dios y tener dominio sobre esta lengua. Ya en la segunda parte del versículo 10 viene la exhortación final y aplicación final. Aquí viene ya la exhortación directa, dice, hermanos míos, esto no debe ser así. Pero me dan cólera. Puede que sí, pero no debe ser así. No hay nada que justifique nuestras malas palabras, nuestras palabras cargadas de enojo, resentimiento, maldad. No, pero cualquiera contesta. Sí, cualquiera, pero nosotros ya no somos cualquiera. ¿Y qué hago, hermano? Sí, yo reconozco, a veces con mi boca me enojo y lanzo cosas negativas. Yo reconozco que está mal. Ahí estamos comenzando ya con buen pie. Amén. Reconocer que estamos mal. Si usted dice, no, es que así soy, no está reconociendo su pecado, su falta. Si usted dice, no, es que me dieron cólera, estamos como Adán y Eva echando la culpa a otros. No, es que el diablo me tentó. Tu familia, la gente en la iglesia, el diablo, quien sea te puede tentar y nos puede tentar. Pero si caemos, nosotros somos los responsables. Punto, no hay más. Cuando estemos delante de Dios, reconozcámonos como culpables simplemente. ¿Sí? No hay más. No hay excusa, no que tuvieron la culpa ellos. Puede ser, ya Dios se encargará con ellos. Pero Dios es consciente y Dios me ha visto que ellos me han provocado y no está bien lo que hacen. Correcto, Dios se encargará en su momento con ellos. Pero ahora tú eres el culpable de que caíste en la tentación y proferiste palabras malas. Y el otro, olvídate del otro. Al otro lo juzgará Dios en su momento, ¿sí? Ahora el asunto es tu persona con Dios. ¿Hablaste malas palabras o no? Bueno, sí. Entonces reconoce tu culpa. Que otros te hayan provocado no quita la culpa. Alguien me provocó, me llené de cólera y maté a alguien. No fue mi cólera. No, él tiene la culpa. ¿Le voy a decir eso al juez? No, lo maté, ¿por qué? Porque me provocaron. Júzguelo a ellos. No, tú eres responsable. Nosotros somos responsables de nuestras palabras, acciones. Bendito sea el Señor. Entonces, aquí viene la exhortación, pues que dice, ¿no? Hermanos míos, esto no debe ser así. Nuestras palabras, nuestra lengua, nuestra reacción, eso no debe ser así, de esa manera. ¿Acaso una fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y agua amarga? ¿Puede ser posible eso? Es antinatural, es inconcebible que salga así, agua dulce y agua amarga, o agua dulce y agua salada. No, eso no entra, no es lógico. La naturaleza no lo concibe así eso, no puede ser. Luego dice, el versículo 12, hermanos míos, nuevamente, ¿puede acaso una higuera producir aceitunas o la vid higos? No, eso sería una aberración, ¿no? Algo fantasioso, no, eso es imposible. Entonces dice, así también ninguna fuente puede dar agua salada y agua dulce. Entonces, esta exhortación final nos llama a poder afirmarnos en quién somos. ¿Qué somos? Somos hijos de Dios. Somos nueva criatura. Y esa es una realidad, hermano. Usted tiene que creer eso. Si usted es un hijo, una hija de Dios, su fe tiene que estar firme en que es nueva criatura. Ha nacido de nuevo.
Bendito sea el Señor. No aceptamos en su mente, usted y yo no debemos aceptar como natural de que hoy día estemos alabando y mañana estemos hablando groserías, cosas negativas. No, pero el hermano tal, yo lo vi que hizo eso. Eso no es justificación. Al hermano tal es un mal ejemplo, sí, le va a caer en su momento, pero esto es una reflexión para cada uno de nosotros. Amén. En este momento cada uno reflexiona y cada uno de nosotros asumamos nuestra responsabilidad. No es natural, pero yo vi al hermano tal, no es natural, está enfermo, pero a mí me sale, estás enfermo. Y como enfermos debemos ir al médico de médicos, nuestro Señor Jesucristo. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Y el médico nos va a decir qué es lo que está causando esto. Tal vez estamos llenando nuestro corazón, nuestra mente más del mundo que de las cosas de Dios. ¿Por qué se le escapa? Porque dice, se me escapó, hermano. No quise, pero se me escapó. Antes no me pasaba esto, ahora sí. Porque ahora nuestro corazón, nuestra alma, nuestro ser está más vacío de Dios. Antes estabas más lleno del Señor, estaba más consagrada tu vida al Señor, tenías dominio propio. Pero ahora, como nuestra vida está más relajada, no leemos nuestra Biblia, no oramos, no tenemos comunión en la iglesia, la carne crece. Dice, pero yo le he pedido a Dios que me quite este deseo de hablar malas palabras. No es que ores a Dios que te quite el deseo. Aunque te venga el deseo, debemos renunciar, desechar todo lo malo de nuestra lengua. No nos movemos por deseo. El deseo va a estar ahí, solo que va a ser aplacado. Pedro dice, os escribo como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Al creyente está en una lucha constante. Para poder vivir una vida victoriosa no quiere decir que no voy a tener ninguna lucha, ningún deseo. No, los deseos van a venir, los ataques van a venir. Pero nosotros nos vamos a parar firmes en el nombre de Jesús y vamos a renunciar a esos deseos. Vamos a desechar de nuestra mente y nuestro corazón todo lo que es contrario a su palabra y que no honra y glorifica a Dios. Así debe ser. Por eso dice, hermanos míos, esto no debe ser así. Somos hijos de Dios, somos llamados a glorificar a Dios, aún con nuestras palabras mucho más. Póngase de pie, iglesia, le damos gracias al Señor por su palabra.